día, jóvenes. Es la primera clase de electrónica digital. Mi nombre es Agustín Flores Torres y comenzamos. Antes que nada tenemos que ver un preámbulo de lo que es la electrónica como tal. La electrónica estudia el comportamiento de los electrones en diversos medios y se aplica ese conocimiento para conseguir que los electrones hagan lo que nosotros queramos. ¿Qué queremos decir con hagan lo que nosotros queramos? Por ejemplo, ustedes cuando prenden un apagador ven que la luz se prende, simplemente apretan el botón. ¿Qué es lo que pasa realmente? Los electrones viajan a través de los cables para poder hacer la función de encendido del foco. ¿Cómo pasa esto? Sabemos que los átomos, en nuestras clases de química, están compuestos por protones, neutrones y electrones, siendo los neutrones con carga neutra, los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. ¿Qué es lo que hacemos en la parte de electrónica? Sencillo, nosotros jugamos con esos electrones que andan volando alrededor del núcleo para que puedan viajar a través de los elementos. En este caso, en electrónica utilizamos principalmente lo que es el silicio, el boro y el fósforo. Más adelante en la clase veremos por qué esos elementos. Pero a través de esas reacciones químicas, nosotros podemos hacer que los electrones puedan viajar a donde nosotros queramos y hacer, como dice la frase, que hagan lo que nosotros queremos. Muy bien, aquí está un pequeño dibujo, como les mostraba, de cómo es que a través de los cables podemos hacer que los electrones pueden viajar para poder encender un foco. Y simplemente no más un foco. En toda la parte de electrónica tenemos esta misma función. Tanto un celular como una calculadora, como la misma computadora, todo está compuesto de electrones. Ahora bien, hay que empezar a diferenciar en lo que sería la electrónica digital y la electrónica analógica. Uno de los grandes retos del hombre es la de manipular, almacenar y recuperar y transportar la información que tenemos del mundo en el que vivimos, lo que nos permite ir progresando poco a poco cada vez más con avances tecnológicos que facilitan nuestra vida y que nos permiten encontrar respuesta a preguntas que antes no podíamos responder. Para comprender el principio de electrónica analógica nos centraremos en un ejemplo concreto: la manipulación, almacenamiento, recuperación y transporte de una voz humana. ¿Por qué una voz humana? Si viéramos un espectrómetro, veríamos que la voz humana está viajando a través de ondas. No, digamos, no siempre la voz va a mantenerse en el mismo rango. Simplemente al cambiar de letra ya tenemos una variación de la frecuencia a la que estamos hablando. Ahora bien, cuando hablamos nuestras cuerdas vocales vibran de una determinada manera, lo que origina que las moléculas del aire también lo hagan, chocando unas con otras, provocando la vibración, lo que habíamos comentado. Muy bien, aquí observamos cómo sería la vibración de la señal acústica. Como observamos, vemos que hay una variación en ondas. Cada vez que nosotros vamos hablando y cambiando letras, incluso un sonido, cada sonido tiene su propia frecuencia, inclusive nosotros mismos, como persona, cada quien tiene su propia frecuencia de voz. No todos tenemos la misma voz. Podemos imitar las voces, pero no podemos tal vez llegar a tener la misma frecuencia o el mismo tono de voz que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, cuando una señal acústica incide sobre el micrófono, aparece una señal eléctrica que tiene una forma análoga a la señal acústica. ¿Qué decimos con análoga? Parecida o similar. Las vibraciones de las moléculas se han convertido en variaciones de voltaje, que al final se traducen en vibraciones de los electrones. Ponemos con los electrones. Cada vez que nuestra voz llegue, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo la clase, mi voz pasa a través del micrófono. El micrófono, a su vez, hace vibraciones que hacen que esas corrientes eléctricas, en este caso serían los electrones, empiezan a vibrar y a detectar esas variaciones y se hace muy similar a la forma que yo estoy hablando. Es decir, con los micrófonos lo que conseguimos es que los electrones vibren de una manera análoga a la que hacen las moléculas del aire. Disculpen por la imagen, pero aquí observamos una persona hablando, entra la voz, tiene una voz de señal y el micrófono capta esa señal. Ahora bien, vemos que la señal que capta el micrófono es muy pequeña comparada con la señal de nuestra voz.
¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, esa nueva señal eléctrica aparece, se le denomina señal analógica, puesto que es análoga a la señal acústica original. De esta manera, con señales eléctricas conseguimos imitar las señales del mundo real. Por ejemplo, en este caso, un micrófono. Si quisiéramos leer otra variante, por ejemplo, la temperatura, que también va variando, no siempre tenemos una temperatura en el mundo. ¿Qué utilizamos? Es un sensor. Ese sensor lo que va a hacer es detectar esos cambios de temperatura, pero con señal eléctrica. Podemos hacer lo mismo que en el micrófono. Va a hacer una variación de electrones que va a imitar esos cambios de temperatura. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Del mundo real pasamos a un mundo, digamos, electrónico, en el cual nosotros captamos todas las señales que tenemos de nuestro mundo real. Y es lo más interesante, que conseguimos que la información que se encuentra en la vibración de las moléculas del aire puede pasar a electrones. Cuando mejor sea un micrófono, más se parece la señal eléctrica a la acústica, y la información se habrá copiado con más fidelidad. Esa es la razón de que, por ejemplo, cuando tienes que comprar un micrófono, pues un micrófono barato pues te puede costar tal vez 50 pesos, pero después de un rato tal vez se rompió el cable o la señal que tú quieres de voz no es la que tú deseas. Por eso, si tú quieres algo más de calidad, para empezar, ¿qué elemento es el que tiene más conductividad tanto de calor como de electricidad? El oro. Los mejores aparatos electrónicos de audio, tanto audífonos como micrófonos, tienen oro o están bañados en oro. Esa es la razón de que esos aparatos, por ejemplo, unos audífonos que tú puedes verlos y sabes, no los veo gran cosa, pero el audio, la fidelidad que tiene de su salida de audio, pues es muy grande. Entonces, esa señal, ese micrófono muy probablemente o tenga hilos de oro o esté bañado en oro. ¿Ok? Ahora bien, permítame un momento. Aquí está. Muy bien. Ahora, ¿cuál es un sistema de tratamiento de voz con electrónica analógica? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Otra vez, nuestra persona habla, pasa por el micrófono. Este micrófono repite la frecuencia del aire y lo convierte en la parte electrónica de los electrones, vibración de electrones. Esa vibración, al ser muy pequeña, tiene que pasar forzosamente por un amplificador. Ese amplificador, valga la redundancia, amplifica esa señal, llegando tal vez a imitar un poco la amplitud que tiene nuestra voz, pero como observamos no es igual. En este caso aquí tenemos el ejemplo de una cinta de audio. Si se acuerdan los cassettes, pues aquí se grababan. Ya más modernamente, pues se puede hacer en un CD o incluso en una memoria, se puede guardar esa voz. Ahora, esa señal eléctrica tiene que pasar forzosamente por un sistema de transmisión-recepción. ¿Qué hace esto? Nuestra señal eléctrica pasa por nuestro sistema, puede ser un amplificador, puede ser un estéreo, y ese, a su vez, nos va a la señal eléctrica y saca a través de una bocina. Esta bocina, a través de un sistema de imanes, hace vibraciones de audio que se parezcan demasiado a nuestra voz. ¿Qué es lo que vamos a ver? Simplemente pasamos de una señal analógica, pasamos a una señal eléctrica y regresamos a señal analógica. Este es el sistema que se utiliza, por ejemplo, para grupos o cuando un parlante en el cual tú hablas, pero tu voz no se escucha tal vez hasta, si vas a dar un concierto, pues cantas y no se va a escuchar tu voz capaz y más atrás de las tres primeras filas. Entonces, fuerzas un amplificador que aumente tu voz. Entonces, con ese amplificador y esas bocinas, podemos imitar tu voz de manera eléctrica y pasarlo a través de la bocina para poder sacar este sonido. Ahora bien, las personas que hablan emiten una señal acústica y se convierten en una señal eléctrica analógica por el micrófono. Ya lo vimos. Estas dos señales son muy parecidas por la que sale el micrófono es más pequeña. Por eso se introduce en un circuito electrónico llamado amplificador que lo agranda. Es lo que acabamos de comentar. La conexión de señal se puede registrar con una cinta magnética de audio o ya más moderadamente en un CD o grabarlo, almacenarlo
disco duro o alguna memoria. Ahora, en cualquier momento el señal puede volver a recuperar convirtiéndose en una señal magnética nuevamente a señal eléctrica. No necesariamente que sea señal magnética, como las cintas de los cassettes, tanto en un CD o en una memoria. Una parte del sistema es llamado sistema de transmisión-recepción, indicándose que la señal eléctrica se puede transportar. Y finalmente se produce a través de un altavoz, que como les comentaba, es la bocina, que a la hora de vibrar imita la voz que se escuchó al principio. Ahora, ¿qué problemas tenemos con nuestros sistemas analógicos? Primero, la información está ligada a la forma de onda. Si esa se degrada, se pierde información. ¿A qué se quiere decir con degrada? Por ejemplo, si en el proceso que hacemos de recepción y amplificación de un audio, por ejemplo, vemos que en algún momento tal vez un cable está dañado y se hace un poco de ruido, no hay forma de poder recuperar ese sonido que se perdió. Entonces, ya si no vemos que el cable está dañado y no vemos la forma de cómo arreglarlo, pues seguimos hablando y tal vez tengamos ruido a la salida de nuestra voz. Ahora, otro problema es que cada tipo de señal analógica necesita unos circuitos electrónicos particulares. Lo que les comentaba. Si tú quieres medir temperatura, pues no vas a medir temperatura con un micrófono y viceversa. Si tú quieres escuchar audio, pues no vas a hacerlo a través de un micrófono. Necesitas elementos electrónicos específicos para cada sensor o para cada señal analógica del mundo real que quieres medir. Otra manera de modificar, almacenar, recuperar y transportar las señales soluciona los problemas anteriores. Un enfoque completamente diferente se basa en convertir las señales en números. ¿Qué es lo que vamos a ver adelante? ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en las computadoras? Si ustedes ven las computadoras, ya todo se maneja simplemente en unos y ceros, que es lo que llamamos sistema binario. De hecho, los amantes de la música muchas veces te dicen que la mejor forma de escuchar música es a través de un tocadiscos. Si se acuerdan de los tocadiscos, ven que era con su agujita, y esa agujita hacía las vibraciones y sacaba sonido. ¿Por qué te dicen esto? Ellos comentan que a la hora de que tú almacenas música en formato digital, se pierde mucha de la presencia de los sonidos que se tienen que escuchar de forma analógica. Ellos siempre te comentan que la mejor forma es un sistema 100% analógico, sin ninguna intervención de un sistema digital o electrónico. Ahora bien, existe un teorema matemático, que es el teorema de Nyquist, que nos garantiza que cualquier señal se puede representar mediante números y que esos números se pueden reconstruir la señal original. Vamos a ver más adelante en esta clase que existen elementos que son sistemas de conversión de un sistema analógico digital y de digital a analógico. Pero veremos que en ese proceso de conversión existen pérdidas que no se van a recuperar. Tal vez el sistema se escuche, podemos llegar a tener el mismo sistema tal cual como lo conseguimos, pero siempre va a haber alguna pérdida que va a hacer que no tengamos la onda como nosotros queremos. Ahora, una señal digital, bueno, acabamos la parte de la electrónica analógica. ¿Qué es lo que vimos en la electrónica analógica? Simplemente son señales que van variando a través del tiempo. Cualquier señal que varíe es una señal analógica. Por lo regular, todas las señales del mundo real son de esta característica. Por ejemplo, la temperatura, el sonido, el flujo de agua, todo lo que tú quieres medir, ya sea de un automóvil o de otro tipo de sensores, siempre es una señal analógica. Entonces, para que un sistema como una computadora o una tarjeta de programación la pueda leer, es necesario convertirla a formato digital. Pero vamos a ver cómo se representa una señal digital. Esta está escrita por números y es un conjunto de números. Como vemos en el lenguaje de computadoras, si han visto, simplemente se maneja con unos y ceros. No exactamente. Puede manejarse con números enteros, reales, sistemas binarios, decimales, hexadecimales, octagonales. Vamos a ver más adelante de esos tipos de sistemas, pero no solamente con binarios. Puede haber 1001 maneras de representar un número. De hecho, ustedes mismos pueden hacer su propio simbolismo y pueden decir, ¿sabes qué? Eso para mí representa una cantidad.
y aún así representa un número. Y ahora, la electrónica digital es la que trabaja con señales digitales, o sea, con números. Los números y los que no se manipulan, almacenan, recuperan y se transportan. Ahora, en estos días hemos escuchado que ya todo es cómputo digital. De hecho, no tiene aproximadamente unos 4 o 5 años de que se hizo la transformación de las televisiones de la señal analógica a digital. Si ustedes quieren ver la televisión, una televisión antigua, de bulbos, pues necesitan un aparato especial para que pueda transformar esa señal digital a analógica para que tu televisión pueda captarla. Si no tienes esos aparatos, no vas a ver eso. ¿Qué fue lo que hicieron con esto? Las ondas de televisión en formato digital lograban alcanzar los tamaños de casi 20 metros. Eran enormes esas ondas. ¿Qué es lo que hicieron? No, ¿qué hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su momento? Fue de que en ese pedazo de 20 metros que tiene su señal, tal vez se cabe una señal digital que mida 1 metro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron por concesión? Fue que el mismo gobierno dijo, bueno, yo compré ese espacio aéreo para ese canal. Está bien. Tú puedes ocupar todos esos canales que entren en ese, bueno, todos esos espacios puedes ocupar canales que quepan en el canal 5. Por ejemplo, ustedes han visto que existe el canal 7.1, el 7.2, el 7.3 y el 7.4. Bueno, la televisora que tienes dueño de ese canal tiene todo ese espacio disponible para ellos. O sea, ellos tienen la conexión del canal 7, pero pueden ocupar el canal 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 sin pagar más. ¿Qué es lo que hicieron? Aprovechar ese espacio grandote simplemente para pasar una señal que puede medir a lo mucho 1 metro. ¿Qué es lo que se hizo? La señal ya no es como antes. Por ejemplo, si tú veías que tienes tu antena de conejo, pues tenías que moverla a tu antena para que pudieras captar la señal como debía de ser. Ahora ya no. Simplemente o agarra la señal o no agarra la señal. Entonces ya se hizo nada más a un solo dígito. O la agarra o no la agarra. ¿Ya ven la diferencia? Ya no estamos en el momento en el que, bueno, le voy moviendo y voy captando la señal y veo como que viene, como que va. Ahora no, ahora estamos, o se ve bien o no se ve bien. Si captaron eso, ahora aquí vemos el momento porque decimos que se maneja el número. O es 1 o es 0 en la versión digital. Diferencia analógica en cualquier punto puedo obtener una señal. Tal vez no se vea como yo quiero, pero pues, capto algo. Digital ya no. Entonces, ¿qué es lo que significa que nos están enviando? Son números. O se ve en el caso de la detección, o se ve o no se ve. Si nos fijamos en un celular, es un sistema digital. Podemos escuchar y ver videos de esta forma. Por ejemplo, tienes tu memoria SD inserta en tu celular. Eso es un sistema digital. ¿Qué es lo que hacemos? Se convierte ese video de sistema digital, lo captamos y lo pasamos a un convertidor digital analógico para que nosotros podamos ver ese video en formato analógico. Pero el video está hecho a través de un sistema de números de unos y ceros. Entonces pasamos de números y ceros para poder obtener imágenes. Entonces simplemente la crónica digital no la más es vendido y apagado, sino tenemos más capacidades para poder obtener eso. Ahora bien, aquí tenemos otra vez el ejemplo de la persona que está hablando con un micrófono, pero esta vez tenemos ahora un conversor analógico digital. Aquí se ve el sistema, simplemente un ejemplo, como lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, con la clase. Yo estoy hablando, aquí tengo mi micrófono. La voz va a pasar a través del micrófono y va a hacer toda conversión de la crónica analógico digital para que lo pueda guardar en mi disco duro. El disco duro no guarda información analógica, tiene que guardar forzosamente información digital. Entonces es necesario tener un conversor analógico digital. Ahora bien, después pasamos por un circuito digital que es el que va a almacenar y transportar y recuperar esa información en formato de números. Digamos, el comporta con el disco duro y mi tarjeta de audio y video. Ese sistema almacena esa voz en formato digital. Y ahora, cuando yo quiera pasar ese video a ustedes y ustedes lo puedan ver, su computadora tiene que tener forzosamente un convertidor digital analógico. ¿Para qué? Para que puedan escuchar mi voz.
Mi voz va a regresar a ustedes en forma analógica. ¿Cuál fue el proceso? Yo hablo, entra a través del computador en forma digital o analógica, se tiene que guardar forzosamente en forma digital, lo almacenamos, yo se los envío, ustedes cuando lo reciban va a ser en formato digital, pero cuando ustedes vuelvan a escuchar el video, lo van a escuchar en una forma analógica. Entonces ya vimos que existen dos elementos que nos pueden ayudar para el almacenamiento de datos de un sistema analógico, almacenarlo en una forma digital y recuperarlo en su forma original. Les comentaba, algunos de los dispositivos no son muy precisos, entonces tal vez en ese proceso se pierde información. Por ejemplo, tal vez no me escuchen tan bien como deberían escucharme, como si estuviéramos en la clase. Tal vez tengamos algunas pérdidas o algunos ruidos que se escuchan por ahí que no son ni parte de mi ambiente, digamos, lo estoy grabando, pero pueden ser tal vez algunas pérdidas o ruidos que se obtuvieron tanto en el almacenamiento de mi información como el transportar la señal a ustedes y el momento que esa señal se vuelve a recuperar en forma analógica. Tal vez en ese proceso hubo una pérdida de información. Entonces esa pérdida es la que va a ser el ruido que ustedes van a escuchar. Eso sigue viendo lo mismo de que acabamos de ver. Ahora bien, al utilizar circuitos y sistemas que trabajen solo con números, tiene una ventaja muy importante. Se pueden hacer manipulaciones con dependencia de la señal que se está manipulando. Por ejemplo, yo acabo de grabar. Yo si quiero editar mi video puedo manipular simplemente puro audio y mantener el video. O igual, manipulo el video pero mantengo el audio. O en un video X yo puedo empezar a hablar adentro de ese video. ¿Pero por qué? Porque estoy diferenciando tanto una cosa de la otra. Difícilmente se puede hacer eso en una señal analógica pura. Si tú grabas, por ejemplo, un programa antiguo en una videocasetera, pues muy probablemente no puedas introducir audio sobre él. O si lo introduces, se pierde. Por ejemplo, cuando ustedes tienen sus cassettes, hace mucho tiempo, ven que tenía la opción de que podías grabar voz. ¿Qué es lo que se hacía? No es que te pudieras poner la música que tiene grabado el, el cassette y encima de esa se pudiera poner tu voz o lo que quieras grabar. No. Lo que se hacía era, se sobreponía tu voz y toda la información que tenías guardada ahí se borraba. Sea una canción que tú querías, si la sobreponías, se perdió. No había forma de poder sobreponer una señal sobre otra. Cosa contraria, como comentamos, de las diferencias con electrónica digital. De hecho, Internet es una red digital especializada en la transmisión de números. Y esos números pueden ser datos, canciones, videos, programas, etc. Cualquier cosa que baje de Internet es una señal digital. Entonces la red no sabe qué tipo de señal transporta, solo ve números. El Internet no va a saber si es un video, si es una canción, si es un programa. Él te va a enviar números. Hay un intérprete que te dice, ah, bueno, pues es un video, ah, pues así se maneja de esa manera. Ah, no, pues es un programa, ah, pues lo guardamos de esa manera. Pero la red como tal no sabe qué cosas está enviando, simplemente ve número. Ahora, ¿qué ventajas tenemos en electrónica digital? Los sistemas digitales generalmente son más fáciles de diseñar, lo vamos a ver más adelante. Eso se ve que los circuitos empleados son circuitos de conmutación. ¿Qué es conmutación? Simplemente de que o cierra o abre, donde los valores exactamente de corriente y voltaje, sino únicamente donde estos se encuentran en alto o bajo. Por ejemplo, o es o no es, está abierto o está cerrado. Simplemente se maneja de esa manera la electrónica digital. No nos metemos con que, bueno, mi señal está subiendo y luego vuelve a bajar. No, no, no. Simplemente vemos o está abierto, o es 1 o es 0. También su ventaja es la forma en que almacena la información. Eso se logra a través de los circuitos de conmutación especiales que se pueden capturar información y retener el tiempo necesario. 3. Y una mayor exactitud y precisión. Los sistemas digitales pueden manejar el número de dígitos de precisión que usted necesite, simplemente añadiendo más circuitos de conmutación. En los sistemas analógicos la precisión en general está limitada a 3 o 4 dígitos.
ya que los valores de las voltajes y corrientes dependen en forma directa de los componentes del circuito. ¿Qué vamos con esto? Yo quiero leer un dato. Tal vez quiero que con un sensor de temperatura común como el LM35. El LM35 es un sensor que ya está adaptado para que cada grado centígrado haya una variación de 0.1 volts. Pero tal vez tú dices, bueno, yo no quiero que mi variación sea de un grado, cada vez quiero que sea de 0.01 grado o 0.001 grado. Necesitas otros elementos que te puedan lograr medir con exactitud ese valor. Entonces se vuelve más costoso y más caro. A diferencia de un sistema digital, donde tú puedes enviar números y números y números, simplemente cuánto puede pesar un programa. O simplemente el video que le estoy mandando. ¿Cuánto pesa? En megas. Y los otros megas son números y números y números y números. Entonces, sí existe una diferencia muy grande entre la precisión que puedo obtener tal vez en un sistema digital con un sistema analógico. La programación de la operación. Aquí es bastante sencillo diseñar sistemas digitales cuya operación esté controlada por medio de un grupo de instrucciones archivados denominado programa. También es posible programar sistemas analógicos, pero la variedad y complejidad de las operaciones disponibles está severamente limitada. Por ejemplo, no se van a acordar las películas del Santo, en las cuales tenía sus computadorzotas, donde tenían sus cintas electromagnéticas. Ahí guardaban información, pero como sabemos, esa información que estaba ahí era muy limitada, tal vez ni siquiera llegaba a un megabyte, tal vez eran kilobytes o tal vez menos que eso. A diferencia de que cuando la electrónica digital empezó a evolucionar, vemos que tal vez en el tamaño de mi uña pueda tener información casi mayor a un tera con la tecnología nueva. Entonces vemos que hay una diferencia muy grande entre la programación de operación de los sistemas. Ahora, los sistemas digitales se afectan menos por ruido. Las fluctuaciones de voltaje no son tan críticas en los sistemas digitales. Ojo, no quiere decir que si tenemos un corto o hay o ponemos, digamos, estoy manejando 5 volts y luego de repente le quiero poner 20, no se va a quemar mi circuito. Tal vez el sistema los números no se modifiquen, pero el circuito que estoy utilizando, pues se va a quemar. Entonces se refiere esto a que, por ejemplo, tienes variaciones tal vez de 5 a 5.12 volts, 5.1, 4.9, 4.7. Esas variaciones no le afectan en demasía a los sistemas digitales. Cosa contraria a un sistema digital. Regresamos al ejemplo de la televisión. ¿Y se acuerdan si pasaba por encima de tu casa una nube o pasaba un avión? Su señal de televisión se empezaba a modificar o se iba completamente, se ponía a poner unas rayitas negras y se iba la señal. Entonces, las señales digitales analógicas son muy propensas a que existan variaciones en su señal. Ahora, ¿qué limitaciones tenemos con nuestra electrónica digital? Bueno, el mundo real fundamentalmente es analógico. Les comentaba, todas las señales que ustedes quieren medir del mundo real son forzosamente analógicas. Y la mayor parte de las cantidades físicas de la naturaleza son de manera analógica. Algunos ejemplos son la temperatura, la presión, posición, velocidad, etc. Prácticamente cualquier señal que tú quieras medir del mundo real, forzosamente es analógico. Entonces, ¿qué necesitamos tener esto? Aquí vemos un ejemplo de un circuito digital. Tenemos entrada de números, entra el circuito y forzosamente vamos a sacar números. En un circuito digital, entra un número, sale un número. No tenemos otra cosa más que números. Bien, y aquí tenemos la tarea. Bueno, aquí es tarea 1, ya sería la tarea 2. Bueno, tengo la tarea 1 para ustedes, en la cual es usar un cuadro comparativo entre electrónica digital y la electrónica analógica. En el Classroom les subiré, bueno, abrir el post para que puedan subir su tarea. Tendrían hasta el próximo lunes por la clase que fue hoy, pero ya trataré de subir esos videos los días sábado para que las tareas las envíen el mismo día que se sube la clase. Bueno, jóvenes, hasta aquí sería la clase de hoy. Recuerden, cualquier duda, cualquier aclaración, pueden mandarme a través del post. Mi número telefónico es 22 21 02 78 84 para cualquier duda, aclaración. Recuerden,
Pueden marcarme desde las 8 de la mañana a 9 de la noche. Después de las 9 no contesto nada. Igual antes de las 8 no contesto nada. Muy bien, jóvenes. Sería todo por eso. Gracias. Gracias.